Por ahora les diré que la primera comunicación física que se conoce del gobierno norteamericano con los EVEs, entidades biológicas extraterrestres, fue el 30 de abril de 1964 en la base de la Fuerza Aérea de Oyamán, N. México. En un área previamente concertada aterrizaron 3 ovnis de los que descendieron varios EVEs. Los esperaban oficiales de inteligencia del gobierno y allí mismo se celebró una especie de reunión secreta. El encuentro fue filmado. Y como siempre el video fue archivado como top secret, solo que hasta ahora varios de los testigos presenciales empiezan a hablar. Hubo más reuniones como la de Oyamán en las que se fue avanzando en el entendimiento y en los acuerdos con esta especie en particular, hasta que por fin, durante el período comprendido entre 1969 y 1971, el MJ-12, en representación del gobierno hizo un trato con ellos. Consistía en que a cambio de tecnología que ellos proporcionarían, mayormente relacionada con armamento y antigravitación, el gobierno de USA ignoraría y consentiría ciertas actividades y a su vez les proporcionarían lugares seguros en donde ellos pudiesen desarrollar sus actividades y en los que a su vez enseñarían a los militares las nuevas tecnologías prometidas. De hecho, la base de Ground Lake, una de las más secretas, fue ampliada a partir de 1972 y se construyó en ella bajo la dirección de los EVEs una enorme instalación subterránea en la que se colocó el instrumental pactado, que era manejado exclusivamente por ellos. Las cosas que estaban ocurriendo y que el gobierno prometía ignorar eran las misteriosas matanzas de ganado que se detectaban en toda la nación y algunos países de la región, asimismo como los secuestros y desapariciones de seres humanos, que de vez en cuando saltaban a la luz de las páginas de los periódicos. Ya desde un principio este trato provocó una fuerte discusión en el seno del MJ-12, y la confrontación de sus miembros se agravó cuando, al tiempo, descubrieron que habían sido engañados y que habían traicionado a sus conciudadanos, haciéndose cómplices de miles de crímenes. En la actualidad el grupo MJ-12, al que pertenecen personajes como el general Vernon Walters, el Dr. Kissinger, el expresidente George Bush, el exdirector de la CLA y muy posiblemente el almirante Poindexter, envuelto en el sórdido asunto irán contra el engaño de que fueron víctimas tan ilustres señores es en verdad aterrador. Descubrieron en primer lugar que el número de seres humanos secuestrados, y de los que en la mayoría de los casos no se volvía a saber, era muy superior a los que los EVEs les habían dicho en un principio. Sin embargo, lo que más les impresionó fue conocer con detalle lo que les sucedía a las personas que eran consciente o inconscientemente temporalmente abducidas y a aquellas que nunca volvían a aparecer. Se llenaron de horror cuando descubrieron lo que estas entidades suelen hacer con ellos, como por ejemplo, acostumbran a insertar en el cerebro a través de las fosas nasales un pequeño aparato esférico de unos 3 milímetros, con el que pueden monitorear biológicamente al secuestrado y saber dónde se encuentra en tiempo real. Controlan durante un período de 2 a 5 años, mediante sugestión hipnótica y control telepático a los abducidos de modo que estos efectúen una actividad específica en el momento oportuno. Sacrifican a algunos de ellos para que les proporcionen material biológico. No tienen inconvenientes en asesinar a algunos individuos que son una amenaza para sus actividades en nuestro planeta. Efectúan con ellos experimentos de actividad genética. Fecundan a mujeres y les extraen prematuramente los fetos, cultivándolos fuera del útero para seguir de cerca su desarrollo con fines desconocidos. Están realizando desesperadamente experiencias genéticas con los humanos, pero no por amor a la ciencia sino por conseguir un cruce más perfecto, para conservar su propia especie y para lograr reproducirse de un modo más natural ya que, debido al defecto que portan en sus funciones generativas todos son clones, esta es la razón por la que todos parecen iguales. Quieren conseguir crear una raza híbrida para una muy posible colonización después de una extinción masiva de seres humanos que ocurrirá en los próximos años. Después de los cuales se establecerán y construirán una nueva civilización. Son a grandes rasgos algunas de las actividades en que están ocupados por este tiempo los EVEs, con los que el MJ-12 hizo el pacto antes mencionado. El gobierno USA no tuvo inicialmente conocimiento de las consecuencias del trato con los EVEs porque estos le hicieron creer que los secuestros eran esencialmente benignos y como se imaginaron que de todas maneras los EVEs los iban a seguir realizando simplemente insistieron a ellos que les suministrasen una lista de secuestrados. Una característica muy importante de estos grises reptilianos es que son capaces de salir de nuestro tiempo. Además son poco individualizados como los reticulianos y están aparentemente militarizados como ellos. Su sistema digestivo y generativo está dañado y por eso tienen que nutrirse a través de la piel.
Su alimento consiste en una especie de sopa celular procedente de tejido bovino que untan en su piel. Estos del tipo tercero son los que realizan la mayor parte de matanzas de reses con el fin de alimentarse, pero no tienen inconvenientes en caso de necesidad de hacer lo mismo con seres humanos. Nuestro desarrollo genético y el origen de todas las religiones tienen mucho que ver con la intervención sistemática de todos estos seres. Tanto de origen terrestre como extraterrestre. La tecnología actual en poder de algunos gobiernos excede con mucho aquello que es conocido por el público en general. El programa espacial de la NASA encubre muchos propósitos siniestros. Algunas personas que han llegado a saber lo que está sucediendo han sido asesinadas para mantener el secreto. La CIA y la NASA están involucradas en todo esto porque sirven a los intereses de algunos grupos de banqueros y políticos ambiciosos y enfermos que les patrocinan. Nuestra civilización es una de las muchas que han existido durante millones de años. La mente de muchísimos seres humanos se ha desviado peligrosamente, asociando la presencia y hasta los presuntos mensajes del mundo supradimensional a humanoides tecnólogos que vienen de otros planetas a contarnos, y, naturalmente, a convencernos, de una superioridad mental y científica que nosotros tendríamos la obligación de deificar e incluso de adorar y convertir prácticamente en culto religioso, en acto mágico, en materialísima manipulación salvífica proporcionada por quienes, supuestamente, llegan a este mundo para sacarnos de nuestros errores integrales y enseñarnos el camino de nuestra redención. Un camino que, en esencia, no difiere un ápice de aquel otro que les trazara un día Yahvé a los israelitas mosaicos, cuando éste les lanzó a tumba abierta por el desierto del Sinaí para sufrir todas las penalidades posibles que el hombre y el ganado pueden resistir a mayor gloria de su presunto dueño y salvador, hablando en términos dimensionales, que son precisamente los que nos van a servir para captar en lo sucesivo la manipulación de la que somos nosotros mismos objeto. Hemos de admitir que cada conciencia dimensional carece de las condiciones necesarias para captar el ataque y el dominio que se ejerce sobre ella desde otro plano dimensional. Todo menos admitir, porque para eso somos nosotros, la humanidad, la cúspide de la evolución natural, o al menos eso nos hemos creído, que hay o que puede haber entidades que viven una conciencia dimensional superior a la nuestra y que, sin que nosotros tengamos la menor posibilidad de detectarlas, a menos que ellas consientan o provoquen la detección, conviven en nuestro mundo y con nosotros lo mismo que nosotros convivimos con las ovejas, los cerdos, las vacas o las orugas sereras. Y, para más exactitud, haciendo con nosotros exactamente las mismas cosas que nosotros hacemos con los animales o con los vegetales de los que nos servimos y nos nutrimos. He hablado de nutrición y he querido expresar precisamente eso. Nutrición, canibalismo, alimento, comida, subsistencia, vitaminas y proteínas e hidratos de carbono o la materia o la energía que puede servir de sustitutivo o de complemento nutricio a las entidades que, sin saberlo nosotros racionalmente, están ahí y nos manipulan, porque ese es su derecho dimensional y natural. El de manipularnos, exactamente lo mismo que nosotros, dice que los amos del mundo no lo olvidemos. Estamos o nos consideramos en el derecho de devorar y dirigir y manipular a los seres de conciencia dimensional inferior. Nosotros somos, para el mundo de lo suprarracional, lo mismo que el mundo de los animales para nosotros. Nosotros dominamos ese mundo con la razón, que supera el entendimiento de nuestras bestias, pero a nosotros se nos está dominando y se nos manipula mediante una suprarracionalidad, o irracionalidad. Jamás podríamos ser capaces de comprender por sí mismos. Por mi parte, estoy absolutamente convencido de que no es gratuito, ni mucho menos, el paralelismo simbólico en el Evangelio, del pastor y de las ovejas, del mismo modo que no es casual ni arbitrario el que yo mismo, líneas más arriba, haya colocado a los pastores como ejemplo de nuestra condición de ganado apto para servir a las supuestas o sospechadas necesidades de determinadas entidades supradimensionales que nos utilizan de un modo que a nosotros nos ha de resultar esencial, al menos mientras nos empeñemos en aferrarnos a nuestro racionalismo y no seamos capaces de reconocer nuestro puesto exacto en el orden establecido en el cosmos. Naturalmente, me estoy refiriendo estrictamente a un puesto que nosotros no hemos elegido, sino que, en cierto modo, nos ha sido asignado. Y del mismo modo que la cabra o la oveja no han elegido libremente su inserción en el contexto del rebaño, pero tienen que aceptarla, porque hay una entidad, el pastor, que las manipula irremisiblemente y al que tienen que obedecer, en persona o a través de sus ayudantes los perros que producen el miedo, así nosotros hemos de asumir nuestro papel de ganado alimentario de conciencias situadas dimensionalmente por encima de nosotros. La gran manipulación cósmica. Escriban por favor su opinión.